gusto poder encontrarnos otra vez en este espacio virtual que nos ofrece la Iglesia para poder acercarnos al texto bíblico y buscar palabra de Dios. Buscar que su Espíritu nos hable a lo profundo de nuestro corazón y que transforme nuestra vida y que nos desafíe. Así que te invito a que podamos empezar orando y pidiéndole justamente que podamos tener ese encuentro del Señor. Te damos gracias, Dios, porque podemos acercarnos a vos, porque podemos acercarnos a la Biblia y buscar tu palabra. Te queremos pedir en nombre de Jesús que tu Espíritu hable en lo profundo de nuestro ser, Señor, que nos desafíe, nos transforme, y muchas gracias por tu amor. En nombre de Jesús, amén. Bueno, te invito a que busques en el Evangelio de Mateo, que es el primer libro de la Biblia, y vamos a estar leyendo unos versículos muy interesantes acerca de uno de los personajes que a mí más me cautiva del Nuevo Testamento, y es alguien de quien no se habla tanto, pero quien es fundamental para poder desarrollar el Evangelio y el texto bíblico en general, nuestra vida. Vamos a buscar en el capítulo 1, vamos a leer los versículos 18 al 25. Así que, tanto si lo traes en versión digital o en libro, te invito a que lo busques y que podamos leer. Dice así: el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta, o sea, embarazada, por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por parte del Espíritu Santo, por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió porque se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. El pasaje no es de los más conocidos, pero es muy interesante, porque tenemos a este personaje, José, quien, según la costumbre de la época, estaba desposado, o sea, comprometido, prometido a una mujer con quien se iba a casar. Pero, como otros evangelios cuentan, Jesús recibe la visita de un ángel quien le cuenta que el Espíritu Santo va a tomarla y entonces ella va a quedar embarazada del Espíritu Santo y va a dar a luz un hijo que va a ser Jesús. Todas las explicaciones lo pueden seguir con más detalle en el inicio del Evangelio de Lucas. Pero en este Evangelio, cuando está iniciando esto, la situación de José, claro, es tremenda, porque de pronto él estaba prometido a María, María estaba prometida a él, y de repente se da cuenta que está embarazada. Bueno, el texto bíblico nos cuenta que es Dios quien realiza ese acto maravilloso, un milagro, como dice el texto bíblico en el Antiguo Testamento, ¿no? Y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Pero José dice, no exponerla a vergüenza pública. No solamente la vergüenza pública, la iban a apedrear a María, y él decide como abandonarla en secreto y no exponerla a todo eso, que sucediera esto en forma justamente en secreto, de algún modo resolver la situación, pero él decide dejarla. Pero cuando está por hacerlo, recibe en sueños la visita de un ángel. Y este ángel le dice: mirá, José, no temas recibir a María, porque no es que te engañó ni nada por el estilo, sino que hay una obra maravillosa, un milagro de parte de Dios, y el bebé que tiene en su vientre no es producto de un engaño, sino del Espíritu Santo. Bueno, hoy resultaría bastante complicado poder aceptar eso, imagino que en ese momento también, pero José decide creer. Y es ahí a donde yo quiero invitarte a que vayamos en este devocional, en este encuentro. A ese momento en el cual nosotros, frente a una situación objetiva, un momento en el que la realidad se manifiesta de tal manera,
recibimos de parte de Dios un mensaje y decidimos creer. Y no necesitamos llegar a una situación como la de José para poder ser desafiados a esto de creer. Porque muchas veces en la vida nos sucede esto de que hay algo que no entendemos y que Dios nos invita a poder seguir adelante. Abraham, en el Antiguo Testamento, digamos a un personaje fuerte también, es invitado a dejar su tierra y su parentela, ¿no? Su clan, se podría decir en ese momento, y poder ir a un lugar que Dios le iba a prometer y que iba a darle a su descendencia, pensando que Abraham no podía tener hijos con su esposa. Entonces, cuando Abraham va y por fe decide aceptar ese desafío de Dios, Dios realiza toda la obra que conocemos a través de Abraham, ¿no? Porque de ahí viene el pueblo de Israel y de ahí viene el Mesías, Jesús nace de esa cultura. José es invitado a creer y a aceptar a María y a poder ser él el padre que iba a criar a Jesús. Más adelante podemos leer, si quieren, en el capítulo 2, los versículos 13 en adelante, José nuevamente recibe un mensaje de parte de Dios y como él cree al ángel que le está hablando y decide obedecer, salva la vida de Jesús. Este desafío de poder aceptar la invitación de Dios de creer, de aceptar que esa realidad es como Dios te la explica. O no te la explica, sino que te dice, mira, vos tenés que en esta circunstancia hacer esto. Y muchas veces recortamos esa posibilidad a situaciones en las que Dios se manifiesta de modo maravilloso, como por ejemplo el sueño que tiene José, la aparición del ángel a María, o a Zacarías, el papá de Juan el Bautista, o tantos otros personajes que en la Biblia se nos muestran aceptando un desafío de parte de Dios luego de una aparición digamos, deslumbrante de Dios, una epifanía, como se podría decir técnicamente, pero rutilante, algo así deslumbrante. Sin embargo, uno podría decir, bueno, sí, claro, si se me aparece un ángel, ¿cómo no lo voy a creer? Es un ángel, ¿no? Pero Dios se manifiesta de muchos modos. Y la invitación a creer, el desafío a poder aceptar esta realidad, tiene que ver con poder creer. Y creer es poder aceptar o poder afirmar aquello que no podemos demostrar de ningún modo. No es algo que podamos sostener a través de una demostración empírica o una deducción matemática o lo que fuere, sino que tiene que ver con poder aceptar el mensaje de Dios. Eso que vos de repente recibiste y decís, esto me parece que tiene que ver con Dios, y no podés demostrar de ningún modo, porque si no, no sería creer. Entonces, poder aceptar eso que Dios te está diciendo, muchas veces suena como una locura subjetiva, ¿no? Algo que no podemos demostrar y que encima es loco. Bueno, te invito a que puedas buscar en tu corazón, buscar en tu espíritu, y que puedas orar y que puedas decidir aceptar ese desafío de parte de Dios. Así que yo te invito a que podamos orar para poder cerrar este momento y que tengas ese desafío de poder aceptar la invitación de Dios a creerle. Que puedas, más allá de lo que puedas demostrar, de lo que puedas comprender, que puedas aceptar ese desafío que Dios te da, dar ese paso de fe y seguirlo. Oramos. Señor, muchas gracias por este momento que podemos compartir. Te agradecemos porque tu Espíritu nos habla. Te queremos pedir en el nombre de Jesús que esos desafíos puedan ser vividos de parte nuestra, Señor, con fe, aceptando tus propuestas de vida, Señor, aceptando el camino que tenés para nosotros. Muchas gracias por tu amor. Todo te lo decimos en nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.